camino para la gloria de tu nombre. Padre, porque tú conoces las situaciones que ahora tu pueblo atraviesa, te rogamos y te pedimos por cada uno de ellos, para que tú, Señor, le respondas en el nombre de Jesús. Y asimismo, Señor, en la meditación de tu palabra te queremos rogar que nos instruyas, que nos hables, que nos edifiques, para que, Señor, el conocimiento adquirido lo podamos guardar en el corazón, lo podamos poner en práctica para la gloria de tu nombre. En Jesucristo te damos gracias, Señor, y a ti la gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Tenga la bondad, hermano y hermana, de sentarse esta noche. Y hemos iniciado desde hace algunos viernes a hablar acerca de los eventos del futuro, los eventos que están ya planeados por Dios, que han de acontecer en el momento que Dios así lo ha establecido. Y hoy, hermanos, corresponde hablar acerca de la gran tribulación, que yo creo que todos hemos tenido oportunidad de escucharlo en más de alguna ocasión, pero que es un acontecimiento que ha de marcar la humanidad y que ha de traer situaciones difíciles a los momentos que la humanidad en ese instante de la historia les corresponda vivir. La iglesia, hermanos, en medio de este periodo difícil que la humanidad ha de atravesar, de acuerdo a las doctrinas que nosotros creemos, estará celebrando las bodas del Cordero, porque habrá ya pasado lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. La iglesia entonces no estará en la tierra cuando se den todos estos acontecimientos a los cuales vamos a dar lectura, y que de alguna manera han de traer dolor, sufrimiento y tribulación como nunca la ha habido, de acuerdo a lo que leíamos. El pasaje que leíamos es el pasaje conocido como el sermón profético que el Señor compartía a los discípulos. El Señor estaba ya finalizando su ministerio cuando Él empieza a hablarles a los discípulos acerca de las dificultades que iban a venir sobre la humanidad y sobre Israel. Y habla acerca de esa tribulación, una tribulación como no la ha habido, les dice el Señor, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y esa tribulación, hermanos, es una tribulación que en el sermón profético ha tenido dos cumplimientos. El cumplimiento cercano, cuando Israel habría de sufrir la pérdida del templo en el año 70 de nuestra era. Tribulación que el Señor les dijo que habrían de enfrentar, donde antes de que fuera derribado el templo habría de ser profanado por los romanos. Pero también habría de tener un cumplimiento no solamente en el futuro cercano, en los días de Jesús con sus discípulos, sino un cumplimiento en un momento determinado de la historia. Y ese cumplimiento, como el Señor lo dijo, habría de ser un periodo de aflicción sin precedentes, que vendría sobre todos los moradores de la tierra, y que tendría no solamente momentos difíciles de dolor y sufrimiento, sino sería también de alcance mundial. Por eso, en Apocalipsis capítulo 3, donde el Señor les habla a las iglesias a través de las diferentes cartas que Juan está redactando en este libro del Apocalipsis, encontramos en el versículo 10 del capítulo 3 que el Señor les dice: ya que has guardado mi mandato de ser constante, y yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que viven en la tierra. El Señor les escribe a esta iglesia y les dice lo importante que es la constancia dentro del llamamiento que el Señor nos ha hecho como cristianos y como hijos de Dios. Esa constancia, esa decisión de permanecer fieles a Dios, dice el Señor, será recompensada al punto en que Él también les ha de guardar de ese momento difícil, de la hora de la prueba, de la hora de la tentación,
que habría de venir sobre el mundo entero. Hora difícil en la que todos los moradores de la tierra habrían de ser puestos a prueba. Pero también dice que no solamente habría de ser sobre toda la humanidad, sino de manera especial sobre Israel. Israel, que ha sido y fue elegido para ser el pueblo de Dios, ha enfrentado situaciones difíciles, tribulaciones de diferentes maneras, como cuando fueron llevados al exilio por Nabucodonosor y luego regresan para poder otra vez poblar la tierra, y tribulaciones en las que el imperio romano también destruye el templo e Israel es disperso a través del mundo. Tribulaciones como las que se vivió también en la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. Pero todas esas tribulaciones no se compararían con el momento que ha de venir sobre esta tierra. Si la Segunda Guerra Mundial fue una segunda guerra llena de horror, de sufrimiento, de asesinatos, la tribulación que viene sobre esta tierra no se compara con todas esas tribulaciones que Israel ha tenido que vivir. Y por eso Jeremías capítulo 30 y versículo 7 dice: ¡ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Jeremías, por supuesto, está hablando en su contexto acerca de la situación que a Israel le tocaría vivir cuando fueran llevados al exilio, cuando el templo habría de ser por primera vez destruido, el templo de Salomón, y ahora iban a ser llevados a Babilonia. Iban a ser llevados de tal manera que Israel había de ser destruido. Y sobre eso es que Jeremías está hablando. Pero sobre el versículo hay otro cumplimiento que está destinado para el futuro, que no sabemos el momento en que pueda ser, sino únicamente que se llevará a cabo, y que la humanidad estará sometida a esa tribulación que, a no ser por causa de los elegidos, nadie sobreviviría. Y por eso es importante conocer entonces acerca de cuánto tiempo ha de durar y en qué momento ha de empezar. Ha de empezar inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Es cuando la iglesia es llevada para celebrar la boda del Cordero, que estamos nosotros en el cielo con el Señor, cuando ha de empezar entonces la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo ha de durar? Es una pregunta que encontramos su respuesta en el libro del profeta Daniel, capítulo 9 y versículo 27. Yo voy a ir leyendo los textos, si usted quiere va anotando las citas. Pero Daniel capítulo 9 y versículo 27 dice: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Daniel está escribiendo sobre esta profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas, que son semanas de años. Es decir, que no son semanas de días, sino semanas de años, de 7 años cada una. Entonces Daniel empieza a escribir sobre esta profecía y escribe acerca de un gobernante que es conocido en la historia como Antíoco Epífanes IV. Este gobernante, que era Seleucida, es decir, que descendía de los griegos, porque los griegos llegaron a convertirse en 4 gobernantes inmediatamente después de la muerte de Alejandro Magno, y los seleucidas quedaron gobernando en la parte donde hoy se encuentra Israel, y ahí está Antíoco. Antíoco somete a la población judía
al servilismo y quiere desarraigar el culto a Dios. Tal es la fuerza que él tiene, que todos aquellos judíos que no renuncien a su fe son asesinados. Eso, hermanos, se dio en el siglo IV antes de nuestra era, antes de Cristo. Pero es importante conocer porque es el período que se conoce como el período intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es ahí donde Antíoco instaura un régimen donde lo que quiere es, de alguna manera, destruir el culto a Dios. Un culto en el que se atreve a entrar al templo del Señor, que fue reconstruido después de que vinieron del exilio en Babilonia, y entra y lo profana. Y no solamente lo profana, usted recuerde que nadie podía entrar al templo, solamente los sacerdotes en el atrio de los sacerdotes, pero el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo una vez al año. Solamente él era el único que tenía, llamémosle así, el permiso para poder entrar hasta el lugar santísimo y poder ofrecer el sacrificio por los pecados de Israel. Pero ahora viene este gobernador griego y entra al lugar santísimo y sacrifica una puerca. Usted sabe que para los judíos los animales como el cerdo eran abominación. Entonces Antíoco lo que hace es querer destruir la fe de los judíos y los persigue. Y por supuesto hay algunos judíos que, queriendo escapar de la muerte, se pliegan ante las demandas de Antíoco Epífanes, pero hay otros que resisten. A estos que resisten se les conoce como los macabeos, que por cierto usted puede encontrar en las Biblias católicas, sobre todo en el primer libro de los macabeos, la historia de ellos y cómo resistieron a Antíoco Epífanes y cómo tuvieron ellos que pagar con su vida para poder conservar la fe en Dios. Solamente para que usted tenga una idea de lo que dice ese libro de Macabeos, en uno de los relatos que cuenta, es acerca de una mujer judía que tenía 7 hijos. Estos hijos son llevados delante del gobernador griego y cada uno de ellos es asesinado delante de la mamá. Al primero lo descuartizan delante de sus hermanos y la mamá y le dicen: si no quieres que tus hijos mueran, renuncia a tu fe. Ella, hermanos, no quiere renunciar, aunque ve que su primer hijo ha sido asesinado. Y así, hermanos, va asesinando uno por uno, con el único propósito de que ellos renuncien a la fe en Dios. Finalmente queda el menor, y entonces le dice al menor que la misma suerte le espera a él, que lo mejor es que renuncie, que salve la vida. Entonces el menor se le queda viendo a la mamá y le dice a este gobernador que él sabe que es doloroso, que él sabe que le toca perder la vida, pero que de ninguna manera él está dispuesto a renunciar a su fe. Es muerto, es descuartizado. La mamá le dice: hijo, mantén la fe en Dios, que Él no nos va a abandonar y que si tú das tu vida por Él, ciertamente recompensa tendrás. Finalmente es asesinado su último hijo y también la mamá. Pero esos relatos se encuentran en el libro de los Macabeos, relatos a los que Daniel está, hermanos, profetizando, y dice: y durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo, cometerá sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado.
Si alguna vez usted lee ese libro, encontrará que los macabeos pudieron resistir ante el acoso, ante la persecución que tuvieron, y ellos llevaron a cabo lo que hoy conocemos como la guerra de guerrillas, para poder resistir a un ejército organizado. Pero Antíoco hace pacto, pero como dice acá, a mitad de la semana él violenta ese pacto. Pero esa profecía tuvo su cumplimiento en los días de los macabeos, pero también ha de tener un cumplimiento en el futuro. Y es así como después de la 69 semana entramos a la semana que nosotros conocemos como la gran tribulación. En este tiempo estamos como un momento de pausa. Falta la última semana, que es la que nosotros conocemos como la gran tribulación. Esta gran tribulación está dividida en dos periodos. Un periodo de 3 años y medio, donde hay una paz, donde hay un acercamiento al pueblo judío y donde pareciera que todo marcha bien, pero esa paz aparente y esa seguridad aparente se convierte en la segunda parte de los 7 años, es decir, en los otros 3 años y medio, en aflicción y en juicio. Es allí donde se comienzan a dar entonces eventos importantes que se han de desarrollar durante ese periodo. Lo primero que nosotros encontramos es la aparición de la bestia, o como Juan lo llama en sus cartas, el anticristo. Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículos 7 al 8, dice: es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor derrotará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Dice entonces Pablo que este misterio de maldad está ejerciendo ya su poder, pero dice que no se manifiesta en toda su plenitud hasta que sea quitado de en medio el que lo detiene. ¿Y quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que detiene la manifestación de lo que nosotros conocemos como la bestia. El Espíritu Santo, hermanos, no es que se ausente completamente, porque recuerde que el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad, es omnipresente. Es decir, está en todo lugar. Pero cuando dice que será quitado, es que ya no estará como se manifiesta hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia se manifiesta a través de las manifestaciones que nosotros tenemos acá con respecto al don de lenguas, al don de profecía, a los milagros. Pero cuando dice que sea quitado, entonces será como en el Antiguo Testamento. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento la Biblia dice que el Espíritu venía sobre los jueces, venía sobre Sansón, y Sansón se llenaba de poder de tal manera que podía librarse de las trampas que los diferentes filisteos le ponían, aún así fueran muchos. Pero esa era, hermanos, como una visitación. El Espíritu Santo se manifiesta de manera completa y plena después del Pentecostés, donde entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es decir, no es una visitación, no es de vez en cuando, sino que ahora mora en la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el que detiene la manifestación de este misterio de maldad será quitado, que es el Espíritu Santo. Y luego leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13 y versículo 1
al 4, que dice: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado autoridad a su bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Fíjense que es interesante lo que dice Apocalipsis, porque habla del dragón y de la bestia. El dragón, hermanos, es, como también Apocalipsis se le llama, la serpiente antigua. El dragón es Satanás. Satanás, que es un imitador, también tiene su propia trinidad. Como nuestro Dios es un Dios trino, también Satanás lo tiene. Y la segunda persona de la Trinidad diabólica, después de Satanás, es la bestia, a quien dice la Biblia que le da autoridad y que tiene poder, y que además de eso, dice, el mundo entero fascinado va tras la bestia. ¿Quién es la bestia? Muchos han dicho que pues la bestia es el Papa, pero la bestia no es el Papa, ni es ningún líder religioso. La bestia es un líder político, un líder que tiene la capacidad de poder seducir, un líder que tiene una inteligencia superlativa, un líder que fascina a la humanidad. A este personaje conocido como la bestia es a quien Satanás le delega su poder, y es a este hombre a quienes entonces la humanidad va a admirar, empezando con una admiración y terminando con una adoración, de tal punto que dice: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede combatir a la bestia? Siendo que es un líder político, tiene que ser alguien con una gran capacidad de poder engañar a las naciones y de poder entonces establecer diferentes pactos con diferentes líderes mundiales. Entonces, cuando hablamos de la bestia, estamos hablando de un personaje que tiene una capacidad de seducción y que definitivamente es un líder político. Pero además de eso, no solamente aparece la bestia en la gran tribulación, sino que también en el capítulo 13 y versículo 11 al 14 dice: y después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida de espada, revivió. Fíjense cómo Satanás, con su Trinidad, trata de imitar en todo a Dios, y su imitación
es lo que hace que surja este segundo personaje que dice que sube de la tierra. Y siendo de la tierra, entonces es, por supuesto, terrenal. Y dice que ejerce toda esa autoridad en presencia de la primera bestia, pero además de eso, tiene el poder de sanar. Este personaje es el falso profeta. Este falso profeta tiene de igual manera esa inclinación de poder seducir a la humanidad para que puedan adorar al anticristo. Entonces muchas veces uno relaciona al falso profeta con un líder religioso, pero este falso profeta se opone a todo culto que sea elevado a Dios. Entonces, si él ejerce alguna religión, es una religión que está orientada a la adoración a la primera bestia, al anticristo, de forma que puede seducir y puede engañar. Y eso, hermanos, lo podemos ver nosotros como un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando el Señor envía a Moisés con Aarón delante de Faraón para que pueda cumplir la misión que Dios le ha encomendado, la cual es que deje libre a su pueblo. Entonces llega Moisés y le dice que Yahvé le ordena que deje libre a su pueblo, y él dice: ¿y quién es Yahvé? ¿Quién es el Señor? Yo no conozco al Señor que ustedes me vienen a decir que me está ordenando. Entonces Moisés y Aarón llevan dos varas, que son las varas de pastor que ellos usaban, y la tiran delante de Faraón. ¿Y qué sucede? Que se convierten en serpientes. Pero ¿qué pasa inmediatamente? Que Faraón manda llamar a los malos, a sus magos, a quien la Biblia identifica en el Nuevo Testamento como Janes y Jambres, y entonces ellos también hacen lo mismo, tiran sus varas y se convierten también en serpientes. Y así, en algunas de las plagas, Moisés desata una plaga y ellos también hacen lo mismo. Pero ¿qué es lo que se persigue con eso? Anular a Dios. Eso es lo que se persigue, anular a Dios, porque el diablo es un imitador. Entonces muchas veces uno llega a creer que algunas cosas que se puedan dar, y ahí es importante conocer la Escritura, porque se puede caer engañado creyendo que es Dios quien está haciendo una obra, cuando nosotros no podemos pasar por alto que el diablo, aunque ya no tiene la posición que tuvo cuando fue creado, sigue teniendo poder. Sigue, hermanos, teniendo la capacidad de poder llevar a cabo milagros. Y allí es donde, hermanos, debemos nosotros tener presentes que muchas veces el mayor enemigo de la iglesia no es como alguien pueda pensar, aquellas personas que se declaran ateos, porque tienen argumentos. Hay ateos, no ateos que dicen yo soy ateo porque Dios no existe sin tener mayor argumento. Hay ateos que son ateos que tienen argumentos. Estos definitivamente no quieren saber nada de Dios. Pero esos no son los mayores enemigos de la iglesia. Los mayores enemigos de la iglesia son aquellos que tratan de parecerse al Señor y que seducen y que engañan. Y uno puede pensar acerca de situaciones como esas hoy, donde hay algunas iglesias que le ofrecen la sanidad a sus miembros y que le traen que algunas cosas del río Jordán, la piedra del río Jordán, que el agua bendita del río Jordán, para que se sane, y le cobran. Y a veces la gente ahí salen diciendo que han recibido sanidad. Y entonces esa mezcla de cristianismo con esoterismo,
con supersticiones, ¿de dónde viene? ¿Vendrá de Dios? Porque la gente dice que recibe sanidad, pero es ahí donde uno no puede pasar por alto que el diablo es un imitador. Y eso es lo que va a surgir en la gran tribulación, el falso profeta, que, hermanos, engañará a las multitudes y les llevará a la adoración de el anticristo, de la bestia. Por eso inclusive dice que tenía una herida mortal, dice, pero al final revivió. Y en la fe cristiana, Cristo murió y resucitó. Pero aquí habla de este falso profeta que dice que la bestia también tenía una herida mortal y revivió. ¿A quién está imitando? A Cristo. A Cristo. Este personaje entonces también aparecerá en la gran tribulación. Pero en el capítulo 12 y versículo 10, siempre de Apocalipsis, del 10 en adelante, dice: y luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense, cielos, y ustedes los que habitan. Pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Esto es importante, porque cuando dice que el diablo ha sido expulsado del cielo, entonces eso quiere decir que el diablo tiene acceso al cielo. Puede llegar, y usted lo puede leer en el libro de Job. ¿Qué dice la Escritura? Que llegó Satanás, el adversario, delante de los hijos de Dios, y que le pregunta al Señor: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y el Señor le dice: pero no has visto a mi siervo Job, que es íntegro. Y usted sabe, bueno, el relato, el diablo empieza a decirle: sí, porque lo tiene bendecido, porque aquí, así que no te va a servir. Pero lo importante ahí es que el diablo tiene acceso al cielo. Entonces, ¿a dónde se encuentra el diablo hoy? Pero tiene entrada al cielo. ¿Cuándo va a ser echado? ¿Cuándo va a ser expulsado? En la gran tribulación. Entonces llega al cielo. ¿Para qué llega al cielo? Para hacer lo que hizo con Job. ¿Qué hacía con Job? Lo acusaba. Lo acusaba. Lo mismo hace. Llega y le dice: mire ese hermanito diaconito que está ahí sentado. Mire esa hermanita diaconita. Mire ese líder, esa lideresa, ese supervisor, ese pastor. No es lo que parece. A eso llega, a acusarlo. Porque él es el acusador. Eso significa Satanás. Significa el acusador. Entonces a eso llega. Pero ¿quién intercede por nosotros? Cristo. El abogado, Él está intercediendo por nosotros y dice: es cierto, hoy hizo cosas que no debía haber hecho, se enojó, gritó, y bueno, y tantas cosas, pero yo he pagado con precio la sangre derramada en esa cruz, y Él intercede por nosotros. Pero entonces, en la gran tribulación, el diablo es expulsado, es echado, y entonces sabe que le queda poco tiempo.
Y entonces es anulado lo que leíamos en Daniel capítulo 9 y versículo 7, anulado el pacto que tenía contra Israel, y entonces le da autoridad a la bestia y se desatan los días que no ha habido ni los habrá, dice el Señor. Entonces es ahí donde Israel es invadido, se profana el templo de Dios, y es donde Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4 dice: y este se opone y se levanta contra todo lo que lleve el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios, y pretende ser Dios. Entonces llega una vez más, profana el templo del Señor, y él se autodenomina Dios, se proclama Dios, con lo cual exige adoración de la humanidad. Y ahí se inicia la persecución contra el pueblo del Señor y contra los que conservan el testimonio del Hijo de Dios. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5 al 8, que dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Entonces es cuando se desata, hermanos, la gran tribulación. Es cuando llegan los momentos más difíciles que la humanidad ha de atravesar en toda la historia que llevamos. Y ahí entonces también hay otra masacre del pueblo judío, donde se eliminan las 2/3 partes del pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en Zacarías capítulo 13 versículo 8 y 9, que dice: y las 2/3 partes del país serán abatidas y perecerán, y solo 1/3 parte quedará con vida, afirma el Señor. Pero a esta parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé, y yo diré: ellos son mi pueblo. Y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Es en la gran tribulación donde entonces se da la conversión de Israel a través del sufrimiento y del dolor. Hoy Israel, ustedes saben, no reconoce a Jesús como el Mesías. Algunos aceptan que es un profeta o que fue un profeta, pero nunca van a aceptar que Él es el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías liberador, no un Mesías sufriente. ¿Cuándo entonces reconocerán y pedirán la ayuda de Dios? En la gran tribulación. Y también, hermanos, Apocalipsis capítulo 17 y versículo 1 al 6 dice: y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto, y ahí vi una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente había escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta prostituta es la gran ramera. Es, hermanos,
la unidad de las religiones. La religión que siempre se ha alineado al poder político, que siempre ha aprovechadose de la fe para poder entonces desatar persecución. Y eso a través de la historia, usted sabe, en los primeros siglos del cristianismo, la persecución que hizo el Imperio Romano sobre todos los cristianos. Después, hermanos, la persecución de los mismos judíos por la iglesia. Después, las grandes cruzadas en nombre de la fe, de la religión, queriendo imponer la fe. La Inquisición, que se dio también a través de la persecución de todos aquellos que no aceptaban sus dogmas y sus creencias. Esa es la gran prostituta, la gran ramera. Es esa la que se ha embriagado con la sangre de los mártires. Entonces, a esa religión que se ha valido de la fe de la humanidad y a muchos les ha dado muerte, ahora a ella le tocará también el turno de ser entonces ajusticiada por el Señor. Esa gran ramera es la que se alinea con el poder. Es la que al final está siempre aplaudiendo lo que muchas veces hacen los poderosos. Y es los poderosos llevando a cabo la injusticia, la opresión, la represión. Esa es la gran ramera, que utilizan la religión para poder validar muchas veces la injusticia de los poderosos. En estos días de gran convulsión en Sudamérica, usted puede ver cómo los políticos salen hasta con la Biblia y dicen: ahora vamos a llevar a Dios al palacio presidencial. ¿Pero qué es eso? Esa es la utilización de la religión. A eso es que Carlos Marx le llamaba el opio de las naciones, porque tratan de adormecer a los ciudadanos queriendo validar la injusticia en base a la palabra de Dios. Esa es la gran ramera. Esa es la que va a ser ajusticiada. Y ahora se ha dado, bueno, usted lo puede ver, cuántos políticos hablando de Dios y que Dios está con nosotros, y masacrando y matando y asesinando, y dicen: pero Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos tiene en el poder. Si no fuera por Dios, y cuando Dios dice nadie se puede oponer. Ese es el uso de la religión, y detrás de ellos muchos políticos o muchos religiosos que oran y validan a este tipo de líder político para que siga llevando a cabo la injusticia que está haciendo. Entonces, esa es la gran ramera. Aún leemos sobre la gran ramera en el capítulo 17, del versículo 17 al 21, que dice: y los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y le dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Hablando siempre sobre esa religión que está siempre validando muchas veces a los líderes políticos. Pero también encontramos en la gran tribulación, encontramos los juicios de Dios sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 8 dice: y después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y luego leemos en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 1 en adelante, dice: y yo oí una voz
que el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado de beber sangre como se lo merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir pasos a los reyes del oriente. Y siempre en el capítulo 16 dice: y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en 3, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esta terrible plaga. En medio de la gran tribulación, de los juicios que Dios está derramando sobre la tierra, toda esta gente que tiene el sello del anticristo no se arrepiente, sino que siguen haciendo lo malo y están siendo castigados, pero en ellos no hay arrepentimiento. Más bien dice el texto: maldecían a Dios. La dureza del corazón humano, la maldad del ser humano, lo hace muchas veces estar sometido al juicio de Dios, pero aún ahí no se arrepiente, sino que lo que hace es volverse contra Dios, maldecir a Dios. Eso, hermanos, son todas aquellas personas que no quieren nada con el Señor, que pudieran en algún lugar quizás tener alguna práctica religiosa, pero sus obras hablan lo contrario. Entonces estas personas que estarán en la gran tribulación, en medio de todos los juicios que se están viviendo, siguen aferrados a su maldad, y su maldad los llevará a la condenación. Porque derramaron sangre, Dios les va a dar a beber sangre. Y eso, hermanos, es como el ídolo que tenían. Hay gente, bueno, esta gente que aparece acá es gente que asesinaba y que mataba, pero como ellos derramaban sangre, amaron tanto la sangre que Dios les dio a beber sangre. Amás tanto la sangre, pues toma toda esta sangre, le dice el Señor. Pero aún así no se arrepentían. Y dice más adelante, en el capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 11 al 19: y luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego,
y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballo blanco y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, los gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo, que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres, esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Vea que casi al final de la gran tribulación, la bestia reúne en el valle de Megido a sus ejércitos para enfrentarse contra el Hijo de Dios, para poder presentarle batalla al Hijo de Dios. Y dice que el Hijo de Dios viene con sus ejércitos, pero que no es necesaria la batalla porque Él lo destruye con el resplandor de su gloria. Como dice segundo de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8: entonces se manifestará aquel malvado, el inicuo, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca, y lo va a destruir con el resplandor de su venida. No habrá, hermanos, una batalla ardorosa, sino que el Señor con el resplandor de su gloria destruirá a la bestia y a sus ejércitos. Y la bestia entonces será destruida juntamente con sus ejércitos. Y por eso dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 20: pero la bestia fue capturada con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre, y los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Ahí es donde es derrotado finalmente la bestia. Es donde es derrotado también el falso profeta. Pero no les da muerte, sino que los capturan vivos, y vivos son arrojados al lago de fuego y azufre. Pero hay algo interesante en la gran tribulación, y es que en este periodo difícil de juicio hay también salvación. O sea, no toda la humanidad será destruida. Hay salvación para los judíos. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1 al 4 dice: y después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, y estaban ahí de pie deteniendo los 4 vientos, para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Y vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. Estos 144,000 es un número simbólico. O sea, no es que justamente 144,000, sino que el número denota plenitud, totalidad. Eso es lo que denota el número de 144,000. Pero dice que antes de que se destruya la tierra, el mar, los árboles, tienen que ser sellados los siervos de Dios. Estos son de cada una de las tribus
12,000. Estos son los que van a alcanzar la salvación en este periodo de gran tribulación. Pero no solamente hay salvación para los judíos, también hay para los gentiles. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y apareció una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Todos estos van a ser martirizados. Todos estos que crean en la gran tribulación van a ser martirizados. Y van a salvarse por no haber aceptado el sello de la bestia, que no es ningún chip, no es ningún código de barras, no es nada de eso, hermanos, como muchos piensan. Como el sello del Espíritu que todos tenemos como cristianos y como hijos de Dios, no se ve. ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo aquí? Muéstremelo. O sea, es invisible. El sello se manifiesta a través del testimonio, de las obras, del caminar que cada uno de los que somos cristianos e hijos de Dios manifestamos a los que nos conocen. Entonces el sello que la bestia va a poner, no, hermanos, imagine usted que va a ser un chip, un código de barra. Deje de ver YouTube. Por eso es que la gente anda con esas cosas, porque igual, acuérdese que el diablo es un imitador. Como ha sido puesto el sello en los hijos de Dios, así va a poner también la bestia su sello sobre todos aquellos que se conviertan en siervos de Él. Pero nosotros como iglesia estaremos en la boda del Cordero de Dios. Amén, hermanos. Sin haber hecho nada, sino únicamente creer en el sacrificio del Hijo de Dios, que habiendo pagado Él con su vida y derramado su sangre, nuestros pecados han sido perdonados. La salvación es por gracia y no por obras. Esa salvación nos hace a nosotros celebrar la boda del Cordero en una gran celebración, mientras la tierra estará en una gran tribulación como nunca la ha habido. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre nuestro, Señor, te alabamos. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos edifica. Esta noche todos aquellos que nunca le han entregado su vida al Señor, hoy es la noche en que puedes hacerlo. Es la noche en que puedes venir a los pies del Hijo de Dios. Huye por tu vida. Entrégale tu corazón al Señor. Reconoce tu pecado y tu falta, porque solamente en el Hijo de Dios hay salvación. Yo voy a invitar a todas aquellas personas que nunca le han entregado su vida al Señor a que se pongan de pie rápidamente. O aquellos que quizás han tomado una decisión equivocada y han hecho lo malo, hoy es el día en que puedes reconciliarte. Dios bendiga a este joven que viene caminando por el pasillo.
Venga también usted. Dios te ha traído para regalarte la salvación. La salvación no se compra, no se hace nada. La salvación solo se recibe como un regalo del Hijo de Dios. Dios bendiga también a este caballero que viene caminando por el pasillo. Venga también usted. Dios está aquí y Él vino a este mundo para sufrir por nuestro pecado, por nuestras faltas. Hoy es la noche en que puedes entregarle tu vida al Señor. Ponte de pie rápidamente. Yo sé que aquí hay personas que saben que necesitan esa salvación, que no puedes abandonar tu pecado, no puedes dejar de hacer lo malo. Él es el que te va a ayudar. Él es el que rompe las cadenas. Él es el que te libera de pecado. Ponte de pie ahora mismo. Vamos a hacer una oración. Entrégale tu vida al Señor. Tribulación viene sobre esta tierra, una tribulación como nunca la ha habido. Pero la iglesia estará celebrando la boda del Cordero de Dios. Ponte de pie hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Ven hoy y entrégale tu vida al Señor. Reconcíliate con Él. No tenemos ya tiempo para seguir con el llamado, pero tú sabes la necesidad que tienes de poder entregarle tu vida al Hijo de Dios. El diablo es un mentiroso, el diablo engaña, el diablo seduce. El pecado te llevará al fracaso, al dolor y finalmente a la muerte. Pero solo Cristo puede liberarte de ese pecado. Solo Cristo puede romper las cadenas en las cuales estás atado. Solo en Él hay perdón de pecados. Ponte de pie ahora, vamos a orar por ti. Entrégale tu vida al Señor. Dios te ha traído para salvarte, para perdonarte. Solo un último llamado, y yo oro por estas personas que han pasado al frente. Pero yo sé que aquí hay jóvenes, hay señoritas, hay personas adultas que saben que deben de volver a los pies del Hijo de Dios. Dios te trajo con ese propósito para salvarte. Ponte de pie, vamos a orar por ti ahora mismo. Vamos a hacer una oración entonces por estas personas, pero no te resistas allí en tu silla, en tu lugar, no te resistas. Ven hoy y ponte de pie, vamos a hacer una oración. En Él hay perdón de pecados, en Él hay salvación, en Él hay una transformación, un cambio. Padre nuestro, Señor, te alabamos, te damos gracias por estas personas que hoy, Señor, han decidido reconocer a tu Hijo como Señor y Salvador de sus vidas. Tu sangre preciosa derramada en esa cruz ahora perdona sus pecados. Haz de ellos nuevos hombres para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias.